contigo. Como que yo siempre empiezo, ¿verdad? ¿Cómo va el plan? Primero las damas. ¿Cómo va el plan de ciencia y tecnología de este gobierno? ¿Cómo ven a Álvarez Bulla Roses? Hijo, son muchas preguntas No, nomás es una. Nomás es ¿Cómo ves? una, pero yo creo que es una situación que ha sumado varios elementos, ¿no? Primero estamos iniciando una nueva etapa de gobierno y finalmente esto ha generado también nuevas estrategias, nuevas propuestas. Y entre ello esta propuesta de la nueva ley de ciencia y tecnología que nos cayó a todos los científicos como muy de sopetón el 8 de febrero. Nosotros no nos esperábamos una propuesta así. Por otro lado, las desafortunadas eventos que se han ocupado, que han sucedido en el CONACYT con los nombramientos que tú mencionaste. Pero además yo creo que también está sucediendo algo que no se veía antes, y es justamente lo que está pasando aquí, la apertura de los medios y de la voz a los científicos en el país. Creo que es la primera vez que la comunidad científica se está pronunciando de una manera tan firme, tan evidente ante la nueva ley de ciencia y tecnología y ante los cambios que propone esta nueva ley. La nueva ley, ¿qué riesgos nos pone de frente? Francisco Estrada Porro. Bueno, mira, una de las cosas que me preocupa más de esta ley es tratar de como centralizar las cosas y tratar de hacer como... Mira, ahorita estamos en una posición donde nos podemos imaginar o reimaginar la ciencia en México. Es una cosa muy importante y muy valiosa. O sea, ¿es un punto de quiebre? Podría ser, Totalmente. pero puede ser para un lado, puede ser para el otro, ¿no? Pero sí aparece esta tentación centralizadora que ha aparecido Sí. pues prácticamente en todas las áreas del gobierno federal. Y de hecho, te fijas, es un poco curioso porque tú ves cómo va la ciencia, cómo se hace la ciencia. Bueno, la ciencia es, por muy inteligente que uno sea, uno puede ser Albert Einstein, ¿no? Entonces uno propone las cosas, ¿no? ¿Y cómo se hace? Se hace con revisión de pares. Es una cosa que está metida... En constante consulta, ¿no? Exactamente, ¿no? Intercambio Entonces, de información. sí, entonces si a uno se le ocurre que la ciencia en México tiene que ir por este lado, en vez de cerrarlo nada más al gobierno, al contrario, se tiene que ampliar a que todo el mundo participe y que todo el mundo opine. Y hay una cosa muy importante que tú tocabas al principio. Tampoco hay que inventar el hilo negro. La ciencia tiene muchos problemas, ¿no? Y cómo se administra y cómo se ha manejado tiene muchos problemas. Pero el problema básico en México es el deficiente presupuesto. O sea, tú te pones a comparar con países de la OCDE, por ejemplo, y en México por cada 1000 habitantes hay 0.8 investigadores, ni siquiera llegamos a 1, ¿no? El promedio de la OCDE son 8, ¿no? Sí, esa es la sugerencia por ideal. cada 1000. Por cada 1000, ¿no? Y lo que tú mencionabas, bueno, lo que se sugiere pues, es no. que se invierta 1% de la ciencia, 1% del PIB de la ciencia. Hemos estado Sí, entre de hecho, ya 0.3, contando educación, etcétera, sí, ¿no? 0.3, 0.5, más o menos es lo que se ha estado invirtiendo. Pues bajo ese contexto, esta cosa de hacer más con menos es realmente una cosa que no aplica. O sea, realmente, mira, no sé cuántas veces tú hablas aquí de cambio climático, ciencias de la atmósfera o contaminación Cada atmosférica. vez que Trump dice que no existe Pues sí, también. pero Y mira, yo nada creo- más una cosita. Fíjate, el Centro de Ciencias de la Atmósfera hace el 96% de todo lo de ciencias de la atmósfera de México. Somos 40 investigadores. 96% de todo lo que se 96%. investiga sobre cambio climático, Ciencias de la atmósfera en general, etcétera. contaminación atmosférica. Vaya. Oye, Juan Martínez del Instituto de Ecología de CONACYT. Y a eso hay que decir también que la ciencia no puede ser pura burocracia, ¿no? No, claro, la ciencia, debe ser investigación. Y en ese sentido también es que debemos poner mucha atención en esta propuesta de ley, en esta iniciativa de ley, porque en una democracia como la nuestra y gracias a las reformas de la Constitución de junio de 2011, en virtud del artículo primero, nuestra Constitución vela por la observancia de los derechos humanos en la Constitución y en todos los tratados internacionales. Y, O sea, la ciencia también tiene que estar vinculada con el espectro social. La y ciencia está... con nuestra realidad y contexto, ¿no? La ciencia está tutelada por tratados internacionales, entonces... No, y en temas de modificación genética, etcétera, pues tiene que ser, Ese ¿no? es otro, sí. Está tutelada, por ejemplo, por el Charter de la UNESCO, que le da el derecho a la gente a participar, a organizarse y a recibir los frutos de la ciencia. Y específicamente, cerca de 8 tratados internacionales reconocen el derecho de la libertad de investigación. Esta ley, como está escrita, atenta contra estas
virtudes contra estos derechos constitucionales, lo que va a permitir, primero, que de pasar como está, los senadores primero y los diputados después, con un 33%, puedan promover un recurso de inconstitucionalidad. Y después va a ser, yo creo, México el primer país, o sería el primer país, donde existan grupos de científicos que pueden pedir el amparo de la justicia de la Unión porque se violan sus derechos humanos. O sea, decir, si al Congreso o alguien dice, oye, esta investigación me va a afectar las ganancias de mi empresa o va a tener consecuencias para mi negocio de hortalizas ¿sabes qué? Pero, Una controversia contra este proyecto científico, Sí, pero, y los científicos van a decir, pero- oye, espérame tantito, y van a tener que ir al Ministerio Público, ampararse, etcétera. no al Ministerio Público, pero sí a los Con un, juzgados. bueno, con un Y abogado, son, etcétera. como son derechos tutelados por tratados internacionales, pueden llegar, o seguramente algunos, así como se perfila esta ley que está muy mal redactada, van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y van a salir a otras instancias internacionales. pero yo espero, francamente, yo soy bastante optimista. Mayra Pérez. El día de hoy, Enrique, empezaron los conversatorios en la Cámara, ¿sí? Sobre la ley de Sobre ciencia y la ley tecnología. de ciencia y tecnología. Va a haber dos sesiones, 2 días, el día de hoy y creo que el día 3 de la próxima semana. Y yo creo que es bien interesante escuchar lo que se está diciendo en las cámaras, porque yo creo que a partir de la propuesta de la ley en febrero, tuvimos un mes para que toda la comunidad nos hemos manifestado de manera franca y esa manifestación ya llegó a la Cámara. Hoy se hablaron de una manera muy contundente, clara, se empezó a hablar de cuáles son los contras, los pros, y de que hay que mejorar la ley. Siempre la ley de ciencia hay que mejorar. La ciencia avanza, cualquier ley, o sea, es perfectible. Pero ven apertura en el Congreso, ven apertura. Yo al menos en lo que escuché con el los día de senadores. hoy, me pareció que sí. Pero Me es pareció- un conversatorio. es un no conversatorio. No es el Congreso. Sí. Y es a que ver, luego a pasa ver. de sí, bla, 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 conversamos, bla, 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 Sí, conversamos, sí, lo bla, que- bla, y te va la ley. tómala, Exactamente, ¿no? lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad es estar atentos a que realmente esa apertura se plasme en un documento que sea en beneficio de la sociedad. Francisco, ¿qué importancia tiene esta ley en cuanto a el calado de lo que va a tocar? Es decir, ya nos hablabas de ciencias de la atmósfera, del calentamiento global, estamos hablando de biogenética, que es muy importante en estos tiempos, pero ¿qué más? ¿Por qué tendríamos que estar hablando en una estación de radio Mira, del tema de la ciencia y la tecnología? yo creo que es muy preocupante algunas cosas, como por ejemplo definir qué es riesgoso, es que también está por ahí en la ley, ¿no? ¿Qué es riesgoso? Luego también una cosa que está por ahí es qué es ciencia socialmente relevante y cuál no, y cuál se apoya y cuál no. Eso es muy Es delicado porque Delicado. entonces todos van a decir, oye, no, espérate, pues si el acelerador de hadrones es lo de ahorita, Exactamente. no, tienes que meterle más. Y otro va a decir, no, la microbiología, porque si no, mira, se te mueren los gusanos Sí. aquí en el matraz. No, bueno, por decir un ejemplo. hay que entender. ¿Cómo se va a valorar si los senadores no son científicos? Y además hay que entender una cosa que se nos olvida. Toda la ciencia está ligada. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, yo me dedico a cambio climático, ¿no? A lo mejor veo impactos en la agricultura. Bueno, para hacer mis modelos yo necesité que alguien desarrollara el programa que uso y la computadora y no sé qué. Entonces la ciencia no la puedes partir a cachitos y decir esto es relevante y lo otro, ¿no? Sobre todo si estás hablando de soberanía. Por el partido así de, no, bueno, te tocan 3 pesos, a ti 4, a ti Exactamente. 5.50. ¿No? Sí. Bueno, y hablando de lo que tú dices, que es el conocimiento debe apoyarse en todas sus formas, en todas las capacidades, y uno no sabe de dónde pueden surgir. Por eso ha habido una idea de vinculación con sociedades, con la sociedad civil, es lo que sería el RENIECID, que son organismos que son... Pero ahorita la sociedad civil Sí, pero ¿Y sus son organizaciones como que- organizaciones de la sociedad civil que están en que el se dedican a hacer microscopio, ciencia. diríamos, ¿no? Y muchas de estas también tienen que ver con microempresas, compañías de muchos de mexicanos que están desarrollando tecnologías como drones, como tecnología aeronáutica, tecnología médica, Software, etcétera. software que son útiles a la sociedad. Entonces, Y a los procesos productivos y económicos de la ciudad también. lo que tú has visto con los últimos grandes proyectos de exploración submarina, de, por ejemplo, James Cameron y su segunda visita a la fosa de las Marianas, ¿verdad? Es iniciativa privada. Después de su aventura del Titanic, ¿no? Claro, claro.
Y luego, Que ahí por ejemplo, empezó todo sí. este asunto Empezó desde antes. Bueno, pero a gran escala. Y tenemos todo también masivo. SpaceX y Elon Musk, Sí, donde también sí. vienes iniciativa privada, fondos federales, la NASA, ¿no? Tú puedes ver que el desarrollo de empujar los límites del conocimiento y la tecnología viene de diferentes formas, no puede ser solamente el Estado. Y en ese sentido esta ley pierde todo, ¿Es limitante? pierde todo el capítulo de Ese- vinculación. Ese yo creo que, tú hiciste una pregunta, O sea, no hay y esto es lo que posibilidad de está diciendo apertura al Juan. sector privado. Se para pierde un impulsar- capítulo, se pierde un capítulo que es la O sea, vinculación. es lo de conservar la rectoría del Estado en Lo todos que los nosotros sentidos. necesitamos en el país, tú hablaste en la mañana, hace unos minutos, y dijiste También en la algo, mañana, pero y dijiste algo bien cierto, tenemos que tener independencia tecnológica. soberanía Soberanía se habló del tecnológica. término, ¿no? Independencia, tenemos que poco a poco ir teniendo Pero ese eso conocimiento no te aplicado. puede desvincular de No lo los puedes, proyectos de inversión que son No, mucho más fuertes a veces claro. que los presupuestos estatales. y o no públicos. puedes lograr eso con una ley rígida. Nosotros necesitamos como científicos una ley que nos permita transitar desde el descubrimiento, la investigación, hasta la aplicación del conocimiento. Comprobación, aplicación. Entonces, nuestro marco normativo tiene que ser un puente para que nosotros podamos movernos libremente, rápidamente. Ahora, sí tiene que haber regulaciones Por porque de repente hay supuesto. intereses Pero, privados y de pero repente dicen, supuesto. ya existen, me ya los jalo existen. para acá. Por supuesto. Pero además- ¿Y la ley los incluye o qué? ¿Cuál es digamos, la demanda de buena parte de la comunidad científica para esta ley que se está empezando a discutir? Mira, O este proyecto. la ley que se propuso prácticamente cambia, modifica la ley original de 2002, que ya había per se sufrido modificaciones en el tiempo y la última estuvo en el 2015. De la del 2002 a la 2015 hubo muchísimo trabajo legislativo para cambiar Y es varios por conceptos. consenso legislativo, ¿eh? Sí, entonces No la predominó, nueva- no predominó ningún Nada. partido. Ah. La nueva propuesta cambia completamente el concepto, centraliza funciones, elimina organismos que ya estaban Eso que plasmados dice en la Mayra ley. es algo de lo más preocupante y es precisamente uno de los derechos humanos que podría ser violado. Porque la ley como está ahora permite la participación de muchas entidades, del foro consultivo, de los consejos estatales de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, de las universidades a través de la NUES, como bueno, el Politécnico, todo. Y en esta nueva desaparece toda esa participación, se niega esa participación y se crea una junta de gobierno donde estaría el presidente, el director El presidente de la República, el director, En ese consejo para sí, la ciencia y el tecnología. director o directora del CONACYT y entre 9 o 10 secretarios de Estado, los cuales no Y son ya. científicos. O sea, sacaron a los científicos de este Entonces, proceso. no, O sea, si se no aprueba, sí. habría la posibilidad de que los científicos tuvieran una O participación. sea, de real. diálogo, de hacer Además, una especie de Eso es lo que en derechos se llama... decisiones colegiadas, ¿no? Sí, pero en derechos humanos quiere decir que es una ley que es retrógrada, que es una regresión, es regresiva. Se están Y perdiendo además- derechos humanos que ya se habían Sí, se garantizado. centraliza. Francisco. Imagínate una cosa que es importante, o sea, suponte que ahorita tenemos la fortuna de que hay alguien en el CONACYT que sabe mucho de ciencia, etcétera, y que tiene unas ideas fenomenales. Suponte que ese es el caso, ¿no? ¿Qué sí? Centralizas, Que sí es una sí, científica, supongo, ¿no? sí, sí, no, por supuesto, y que las ideas fueran muy buenas, etcétera, supongo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia el gobierno? ¿Qué pasa si llega alguien con una idea muy distinta, como se puede ver a lo mejor en Estados Unidos? Que va a llegar alguien que tenga el poder absoluto sobre para dónde va a ir la ciencia, que el gobierno tenga el poder absoluto para dónde va la ciencia. Eso es completamente un despropósito. O sea, eso no se podría permitir en un país. O sea, la política y la ciencia son cosas distintas. Y la ciencia tiene que tener una libertad por definición. Su camino es diferente. El tiempo del científico, el cómo evoluciona el conocimiento científico es mucho más rápido de lo que evoluciona Bueno, y muchas aquí veces. la entran también política. los filósofos de la ciencia, uno de ellos muy importante para el punto en que estamos es Karl Popper. Él habla de la sociedad abierta, y en la sociedad abierta precisamente habla de la importancia del conocimiento en la participación para crear la democracia. Karl Popper era Sí, una bestia, sí, no, un pues, animal Pues, filosófico. ahí puedes ver, Hasta ¿no? estructura del cuento. Puedes ver que en esta sociedad abierta es necesaria la divergencia de ideas, el respeto a los seres humanos con ideas Que diferentes. son otras ciencias, por ejemplo, las sociales, ¿no? Sí, Que también y por están ejemplo, incluidas en el paquete entre científico. los temas que hemos visto, tú puedes ver que, por ejemplo, Popper te va a decir, no existe la verdad en la ciencia. En todo caso,
se puede verificar. Y lo más... Estás muy epistemológico. Lo Sí, más, sí, lo sí, más que está se muy- puede está muy hacer bien. es falsificar. Pero bien. Pero entonces a lo que voy es eso, la ciencia no posee una verdad, la democracia tampoco, hay otros filósofos como Edgar Morin que Híjole, y hablan tampoco Twitter, pero ve. de, Pero ve, ¿qué te digo, amigo? de esa similitud de la democracia, es un método que permite revisar constantemente. Pues es que el método Entonces- científico básicamente se aplica en todas estas áreas Claro. de trabajo y Y desarrollo. por de la eso es ciencia, ¿no? necesario que todas las voces en un país tan grande y diverso Sí, como claro. se incluyan. Sí. Oye, pues vamos a ver muy de cerca cómo es el proceso de esta ley. Se ha escrito mucho y de pronto no le damos tanta difusión porque la coyuntura nos Y yo te voy a sorbe. decir Hay que ver la otro- próxima semana cómo terminan los conversatorios. Sí, hay que sí, seguirlos, a ver, hay y a que ver qué tan seguirlos de vinculantes cerca. resultan, ¿no? Claro. Sí, bueno, no son vinculantes porque las, No, bueno, las pero hay que cámaras son forzar. Pero soberanas. hay que Pero forzar ojalá para que- escuchen, Mira, ¿verdad? yo estoy segura que van a Escuche, escuchar. e incluyen Nos tienen sus que escuchar. preocupaciones. Y ¿no? hay algo, tú lo mencionaste al principio, ¿qué pasa con la H del CONACYT? Esto también viene en la ley, en la propuesta de ley. El cambio de Y nombre. entonces aquí hay algo que también tiene que ver con la constitucionalidad y la técnica jurídica. La ley es una ley reglamentaria del artículo 3, pero cuando tú ves el artículo 3 no menciona las humanidades. Pues es que la ley reglamentaria luego... Y luego la Constitución no menciona las humanidades para que desde un punto de vista sólido y jurídico O tú sea, se puedas- tendría que cambiar con se todas tiene las que de la cambiar ley la Constitución. para que se pueda abrazar ese sentido, que no está mal en el No, nombre, no está mal. pero ya en la ejecución... Pues, Pero tiene que cumplir es con como las- decir, es la las técnica normas. jurídica que deberían dominar Pues sí. nuestros legisladores. Bueno, pues está interesantísimo el tema y la ciencia finalmente pues es desarrollo económico, es desarrollo social y es mejor calidad de vida para todos. Punto final. Así es. Ojalá se entienda en el Senado de la República, en la Presidencia, en CONACYT, en la UNAM, en el POLI y en todas todas partes. y en todos los rincones de este país, que mire que hay bastante. Y bueno, ya, Juan, tengo que ir a pausa ya. Espérate, antes de la pausa, Ya Es quiere que su mañanera. son pocos Los- de la tarde. espacios. los recortes a la ciencia son fatales en los centros Y CONACYT. constantes. En los centros CONACYT Ujú. estamos a riesgo de no poder pagar el fluido eléctrico. Así de plano, o sea, Así, la luz. Sí. Lo dices. El fluido. Es que Lo dice como no sé. científico. Mi amor, este mes no voy a poder pagar el fluido eléctrico. Este bimestre, ¿sabes qué te voy a decir? Te vas, no, o sea, no te va, ¿cómo te contestan? Si dices, no puedo costear el fluido eléctrico en este periodo de 60 días, Tendrás que se buscar avecina, ¿no? un Me refugio encantó lo del alternativo. fluido eléctrico. Ay, tu fluido eléctrico, dice, ¿no? Está romántico, nos ponemos con la ciencia. Muchísimas gracias, doctora Muchas Mayra gracias. Pérez, Gracias a ti. inmunóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Un placer. Nacional. Muchas gracias. Gracias Francisco Estrada Porrúa, Gracias, un del placer. Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y gracias Juan Martínez, poeta y también investigador del Instituto de Ecología Es de que, es que CONACYT. tenía que ser veracruzano. Ah, muchas gracias. Arriba Gracias a los Veracruz, tres. arriba Veracruz. Vamos a estar dando También ella es seguimiento al veracruzana, tema. Arriba Veracruz, bueno, menos el superdelegado. Al rato les contamos qué dijo. 7 de la noche con 6 minutos. Sí, nos extendimos un poquito, pero valió la pena hablar de ciencia y tecnología. Pausa y volvemos.